En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Ya nuestro tema 27, en la que hablaremos de la gracia, ese don de Dios, de las virtudes teologales y los mandamientos. Ya hemos tratado nosotros la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, su acción, su misión. Ahora vamos a ver la acción del Espíritu Santo en el fiel, en el cristiano, en el bautizado, cómo efectivamente el Espíritu Santo, el santificador, nos da la gracia santificante. La gracia santificante, que es esa participación en la vida divina. Se puede decir que la vida cristiana es la vida del hombre como hijo de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y nos hemos convertido en hijos de Dios con el bautismo, cuando se nos perdonó el pecado original, cuando recibimos justamente esa gracia santificante, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de participar en la naturaleza divina? Bueno, Dios ha querido crear personas para comunicarles parcialmente su gracia, parte de su naturaleza divina. Por eso hablamos de participación, ¿no? Entonces, esa participación es la gracia santificante que hace al hombre hijo de Dios, ¿no? Y es justamente la santidad el ir pareciéndose cada vez más al Señor, es ir teniendo cada vez más gracia de Dios. De la Virgen María, por ejemplo, decimos es llena de gracia, pero a su vez la Virgen María fue creciendo en gracia de Dios a lo largo del tiempo, ¿no? Pero siempre tenía plena esa capacidad de gracia. Siendo pequeña tenía una capacidad X, esa capacidad fue aumentando y siempre plena, siempre llena. Ojalá también nosotros pudiéramos aprovechar toda la gracia de Dios de la que tenemos capacidad. El hombre entonces queda incluido por la gracia en la dinámica íntima de la vida divina, de la vida trinitaria. Por un lado, el Padre nos adopta como hijos, somos hijos en el Hijo, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestra puerta hacia la Trinidad, y el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre Padre e Hijo, es justamente quien nos da esa gracia, es esa luz, esa fuerza que nos impulsa a la identificación con nuestro Señor Jesucristo. La gracia santificante, seguimos explicando, es mucho más que una ayuda de Dios para hacer cosas buenas, mucho más, porque la gracia de Dios es un nuevo principio vital, es una elevación de nuestra naturaleza como una segunda naturaleza, un principio nuevo de vida, la vida de los hijos de Dios, la vida de la gracia, esa gracia, repito, que recibimos a través del Espíritu Santo, ¿no? Hay otro tipo de gracia diferente, que es la que se llama la gracia actual. La gracia actual es una ayuda puntual, concreta, para la realización de una obra buena. En cambio, el estado de gracia, la gracia santificante, es ese estado de amistad con Dios, de cercanía con Dios, que se pierde con el pecado grave. Sin estar en gracia de Dios, por ejemplo, no podemos participar de la vida eterna. Tenemos que estar en gracia de Dios para poder alcanzar el cielo. ¿Y qué vinculación hay entre la gracia y las llamadas virtudes teologales? Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Y podemos decir a modo de comparación que así como la naturaleza humana tiene ciertas facultades que nos permiten vivir como hombres, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos los sentidos externos, los apetitos sensibles. Bueno, para la vida divina, justamente necesitamos unas nuevas facultades, o quizás mejor dicho, la elevación de esas facultades para que puedan ser principio de los actos propios de la vida divina de la que participamos, ¿no? Y esa elevación de las facultades humanas se realiza mediante hábitos
infundidos con la gracia santificante y esos hábitos sobrenaturales, esas virtudes infusas, esas virtudes que nos hacen especialmente hijos de Dios, son las 3 virtudes teologales, ¿eh? La fe, la esperanza, la caridad. Hablaremos de ello ahora en un momento. Primero les cuento qué dice el compendio. El compendio del catecismo nos dice que estas virtudes teologales tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Se dirigen a Dios, son para Dios, nos ayudan a estar cerca de Dios. Son infusas. Infusas quiere decir que no las podemos adquirir por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, que las da Dios gratuitamente. Dios quien nos las regala. Entonces, infundidas en el hombre, como gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Entonces, estas virtudes sobrenaturales, estas virtudes teologales, son la garantía de la presencia de la acción del Espíritu Santo en esas facultades humanas. A modo de descripción, bueno, ya hemos dicho que son virtudes infusas, o sea, virtudes dadas por Dios que el hombre no puede adquirir por sí solo o por sus propias fuerzas, ¿no? Se nos dan junto con la gracia y tienen por objeto al mismo Dios, permitiéndonos conocerlos como Dios uno y trino, desearlo, amarlo, y también informan las virtudes éticas humanas, ¿no? Haciendo justamente que éstas puedan regular el uso de los bienes humanos de modo adecuado, para llevar una vida santa, una vida prudente, la vida de un hijo de Dios. Comencemos por la fe. La fe, esta primera virtud teologal, que justamente es aquella virtud por la que nosotros creemos en Dios y en todo lo que Dios nos ha revelado y que la Iglesia nos presenta para creer. Por la fe creemos algunas cosas que tampoco entendemos, porque efectivamente creemos en los misterios. Los misterios, ¿no?, es algo que supera nuestra inteligencia. Pero ¿por qué creemos? Y creemos porque Dios lo ha revelado, porque Él lo ha manifestado, porque Él lo ha dicho. Y como Dios no puede engañarse y no puede engañarnos, por eso yo me adhiero a esta verdad y creo en esta verdad, aunque me supere, aunque no la comprenda. Misterios, muchos, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Virginidad de María, el misterio de la Eucaristía. Yo creo en estas cosas, pero no las sabría explicar. No me da la cabeza, la inteligencia para comprenderlas. Pero las creo, las acepto. ¿Por qué? Porque Dios me las reveló, Dios me las enseñó. El hombre por la fe se abandona libremente a Dios y por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Quien cree en Dios vive como Dios y vive, digamos, lo que Dios manda. Por eso algunos dicen, no, yo no creo, soy agnóstico, soy ateo. Y muchos lo dicen porque, claro, si creyeran en Dios, deberían cumplir los mandamientos. Si creyeran en Dios, deberían cumplir la voluntad de Dios, sus preceptos. Entonces a veces es más fácil poner como excusa decir, yo no creo en Dios, para después hacer lo que uno quiere, ¿no? Bueno, entonces la fe, por un lado, es conocimiento porque yo tengo que conocer unas verdades determinadas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aprendo el credo, y ahí tengo justamente las verdades fundamentales de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Bueno, tenemos que saber qué es lo que quiere decir estas verdades, ¿no? Pero justamente, además, digamos, de ser un conocimiento, también es un camino, es un sendero. Los mandamientos, ya veremos también, y toda la revelación divina es un camino al cielo, es un camino al cielo, es el camino que tenemos seguro para alcanzar la bienaventuranza eterna, para alcanzar el premio, ¿no? Sin la fe no es posible vivir como hijos de Dios,
de forma semejante a como sin conocimiento intelectual no se puede vivir una vida humana. Entonces, la fe, volvemos a repetir, consiste en una firme adhesión, una firme aceptación, hecha posible por la gracia, a todas las verdades que Dios nos ha revelado, a todo lo que Dios nos ha dicho de sí mismo y de su designio de salvación. La revelación comienza con la creación de Adán y Eva, y no cesa esa revelación después del pecado original. Entonces Dios que se va manifestando, Dios que se va dando a conocer, Dios que va explicando cuál es el plan de salvación, y el hombre que al conocer aquello lo acepta y lo quiere vivir. Entonces, estas verdades, les decía, muchas veces no solo no son evidentes, sino que a veces son incomprensibles. Hablábamos de los misterios. Pero, ¿por qué las aceptamos? Y bueno, porque han sido reveladas por Dios. Revelar en latín es quitar el velo. Entonces, Dios ha quitado el velo y nos ha descubierto algo que jamás podríamos haber llegado por nuestra inteligencia, porque nos supera completamente. Por la fe, también participamos en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y del mundo, y ese conocimiento participado es regla suprema de la vida cristiana. O sea, si queremos ser buenos cristianos, verdaderos cristianos, tenemos que conocer lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre su designio de salvación. Como te decía, la fe no es solo un conjunto de conocimientos, te lo decía también, ¿no? Sino que justamente es un camino al cielo, ¿no? Como lo que se cree es que Dios es creador y salvador nuestro, la fe presupone una plena apertura del alma a la acción salvífica, ¿no? Es un acto de confianza, ¿no? Esta foto aquí, digamos, es un dibujito muy lindo que dice, bueno, confiar en Dios. A veces la fe es ciega en el sentido que uno no comprende, pero sabe que está Dios. O como la fe de Pedro, cuando yendo hacia Jesús, ¿no? Caminando sobre las aguas, ¿no? Le faltó fe, ¿no? Y por eso se empezó a hundir esa fe, esa confianza en que Cristo era Dios y que Cristo podía hacer el milagro. Bueno, también por ser la fe, la aceptación de la salvación que Dios obra en nosotros, San Pablo enseña que somos justificados por la fe, o sea, salvados por la fe, o sea, redimidos por la fe. Es la fe la que nos permite justamente alcanzar el cielo. Por eso, digamos aquí en este dibujo, ¿no? La fe, ¿no? Nos permite ascender a lo más alto, nos permite llegar a Dios. Ningún hombre puede justificarse por sí mismo, nos justificamos, o sea, alcanzamos la salvación por Cristo, con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Por eso la Iglesia enseña que la fe es principio de humana salvación, ¿no? Y que también sin ella es imposible agradar a Dios. Quien, de hecho, consciente y deliberadamente rechace la revelación, rechace lo que Dios ha manifestado y comete un pecado de infidelidad, ¿no? Y el cristiano que abandona la fe peca de apostasía, así se llama ese pecado del abandono de la fe, y el que cambia o deforma las verdades reveladas comete el llamado pecado de herejía. Vamos a hacer el corte y vamos a aprovechar la catequesis del Santo Padre que comienza a hablarnos de los mandamientos. Queridos hermanos, comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicada a los mandamientos. Nos sirve de introducción el diálogo de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. En su pregunta latía el deseo de una vida plena, auténtica. Jesús le responde indicándole el camino del cumplimiento de los mandamientos. Pero él, a pesar de que cumple los mandamientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo. Así, mediante un proceso pedagógico,
Jesús lleva a esa persona a reconocer sus propios límites para que confíe en Él, el Hijo de Dios, el único que puede dar una vida plena. El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes. Es necesario que lo deje todo para seguir al Señor, porque Él es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica. En estas catequesis intentaremos ver cada uno de los mandamientos como esa puerta que el Padre Celeste ha abierto para conducirnos a la vida verdadera, dejando que Jesús nos tome de la mano y nos ayude a atravesarla. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente de España y de América Latina. De modo particular, saludo a los profesores y alumnos del Seminario Menor de Madrid. Pidamos a la Virgen María que obtenga para nosotros la gracia de volver a descubrir y revivir los 10 mandamientos como un camino de amor que nos llevará a la vida verdadera que es Cristo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Volvemos de la catequesis que comenzó el Papa con los mandamientos. Es un tema que justamente comenzaremos a hablar después de tratar de las virtudes teologales y los dones y frutos del Espíritu Santo. Hablamos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, explicamos lo que es la fe. Vamos a hablar ahora de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos que Dios nos dé la vida eterna, confiando justamente en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, es prima hermana de la fe, porque justamente la esperanza es, bueno, yo espero alcanzar el cielo y espero que Dios me dé las gracias necesarias para lograrlo, La virtud de la esperanza hace que la bienaventuranza sea el objeto de nuestros deseos. O sea que el hombre que tiene puesta su cabeza, su corazón en el cielo y aspira justamente a este objetivo, llegar al cielo, poder compartir con Dios la eternidad y bueno, justamente ese fin último que uno desea le ayuda a ordenar todos esos fines intermedios. El fin, que es lo último en la consecución, es lo primero que, digamos, es lo último a la hora de conseguirlo, el fin, pero, digamos, es lo que marca todos los medios, el trayecto, el modo, los medios, ¿no? Entonces la persona que tiene ese objetivo, ¿no?, llegar al cielo y ordena toda su actividad, toda su conducta, toda su vida en función de este objetivo, de este fin, que es llegar al cielo, ¿no? La esperanza permite dar a todos los bienes y actividades humanas su verdadero valor, ¿no? Porque además decíamos, todos los bienes y actividades humanas tendrán este objetivo, ¿no?, que sean un medio para poder alcanzar la bienaventuranza, para poder alcanzar el cielo. La esperanza entonces comprende la confianza en que Dios nos dará siempre la ayuda necesaria para salvarnos, perdonando nuestros pecados cuando le pidamos perdón, dándonos fortaleza para superar las pruebas y peligros. De hecho, los peligros, digamos, los pecados, mejor dicho, contra la esperanza hay de dos tipos.
por exceso y por defecto, ¿no? Por defecto es la desesperación o la desesperanza, cuando uno dice, bueno, yo ya desesperanzado, cuando ya uno no cree que Dios lo va a ayudar, no cree que tiene futuro, no cree que tiene posibilidad, entonces la desesperación. El mismo Judas, si hubiese tenido esperanza, se podría haber arrepentido, ¿no? Pero desesperó, fue y se ahorcó, ¿no? Tremendo. Por eso también dicen, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y también es un pecado contra la esperanza, lo contrario, la presunción, o sea, decir, bueno, yo no necesito de Dios, yo me voy a salvar por mi propia fuerza o por algunos otros motivos. Yo me salvo porque pertenezco a una raza especial o porque soy católico o por estar bautizado o por otras razones, y eso le lleva a descuidar los medios establecidos por Dios para la salvación y vivir cristianamente. Y la virtud de la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Jesús hace de este mandamiento la plenitud de la ley. Nos dirá San Pablo que justamente la caridad es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes y la que anima, inspira y ordena, y sin ella no soy nada, nada me aprovecha. ¿Te acordás? La carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 13, nada soy. Si me faltase el amor, si me faltase la caridad. La caridad es como la sal también para todas las acciones, para que sean santas, ¿no? Que sean hechas justamente por amor a Dios, por amor a los demás, ¿no? Entonces la caridad consiste ante todo en amar a Dios como bien sumo sobre todas las cosas. Es un amor de amistad el que nos une con Dios, y es un amor en el que existe reciprocidad, ¿no? Porque amamos a Dios porque Dios nos ama. Más aún, nuestro amor siempre es respuesta. Dios es el que ha tenido, digamos, ha tenido la grandeza de acordarse del hombre y de inclinarse al hombre para ofrecerle su amistad. Él es el que nos da los medios, la gracia, la forma, la posibilidad de ser amigos suyos, ¿no? Por eso siempre nuestro amor, en definitiva, será una respuesta al amor que Dios nos da. Al Espíritu Santo lo llamamos caridad increada, ¿no? Es la caridad increada, y a Dios lo amamos con el amor justamente que pone el Espíritu Santo en nuestra alma. Y esa caridad nos impulsa a conocer a Dios, nos impulsa a cumplir su voluntad, a tener esa disponibilidad para escuchar su voz y hacer lo que nos pide. Estamos llamados a amar a los demás como Dios les ama. Mandatum novum do vobis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, nos dice el Señor. O sea que estamos llamados a ser otros Cristos para amar como Cristo a los demás. Y así, por amor de Dios, se practica la justicia, la generosidad, la castidad, ¿no? Y hace que esa práctica de las virtudes morales nos lleve a Dios, nos una con Dios. La caridad es la esencia de la vida cristiana. Ya también decía San Juan, no se puede decir que se ama a Dios a quien no se ve, sino se ama al prójimo a quien se ve, ¿no? Y si realmente no puede haber una santidad sin caridad. Además, el amor justamente se refleja, la caridad se refleja en obras de amor, en obras de servicio, en obras de cariño, en obras de cercanía, etc., ¿no? Bueno, todo pecado grave comporta la pérdida de la caridad, la pérdida de la amistad con Dios, te decía, ¿no? Cuando uno comete un pecado grave, un pecado mortal, pierde la gracia santificante, pierde esa amistad, esa unión con Dios. Por ejemplo,
pecados específicos contra la caridad hacia Dios. El pecado más tremendo es el odio a Dios. En general, el pecado del hombre es más por debilidad, ¿no? Porque la tentación es grande que por odio a Dios, ¿no? Realmente pecar por odio a Dios es algo diabólico, ¿no? La tibieza, justamente, el que no es ni frío ni caliente, el que justamente no lucha, el que, en fin, se abandonó, el que vive así una vida totalmente a la deriva, ¿no? Sin poner ningún esfuerzo, es un pecado. También hay pecados contra uno mismo, por ejemplo, el descuido de la propia vida espiritual, también la tibieza podría entrar aquí, exponerse a graves peligros para el alma o para el cuerpo cuando no tiene sentido, no tiene obligación, tremendo, ¿no? El egoísmo, evidentemente el suicidio, son todos pecados contra uno mismo, ¿no? Y también hay pecados juntamente hacia los demás, faltas de caridad para con los otros, por ejemplo, el odio y la discordia, o sea, las peleas, las riñas, el escándalo. El escándalo es llevar a otros a pecar, llevar a otros a hacer el mal, ser instrumento del mal, ese es el escándalo. También negar la ayuda espiritual o material que es posible dar al prójimo, ¿no? O la cooperación voluntaria con los pecados del prójimo, en fin, todos esos son pecados contra los demás. ¿Y qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia enseña que son 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Evidentemente no son los únicos dones del Espíritu Santo, pero la manera justamente de decir un número, ¿no? y marcar esos dones para la catequesis, ¿no? Hay otros dones que da el Espíritu Santo, pero bueno, pedirlos esto, sobre todo en la confirmación que uno recibe, bueno, el consejo, la fortaleza. La fortaleza, por ejemplo, es virtud y es don del Espíritu Santo. Virtud es un hábito, cuando uno lo puede hacer porque hace el esfuerzo. Pero además de ser virtud, la fortaleza es don. O sea, don quiere decir una disposición permanente que le ayuda al hombre a vivir esa fortaleza. Entonces, en las contrariedades es muy bueno, por un lado, ejercitar la virtud de la fortaleza, pero también pedirle al Espíritu Santo ese don de la fortaleza, esa disposición, esa capacidad que nos ayuda a hacer más fácil, ¿no? El impulso del Espíritu Santo y a vivir mejor nuestra vida cristiana. Entonces, estos dones completan y llevan a la perfección las virtudes, nos hacen dóciles para obedecer las inspiraciones divinas, ¿no? Y junto a los dones del Espíritu Santo, la Iglesia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, o sea, los frutos de la acción del Espíritu Santo, que San Pablo enumera en la carta a los Gálatas, capítulo 22 y 23, enumera 12 frutos del Espíritu Santo. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Y estos frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias para la gloria eterna. Qué bueno que en la oración nosotros le pidamos al Señor: Dios Espíritu Santo, tercera persona, Santísima Trinidad, dame el fruto de la paz en mi alma. O dame el fruto de la modestia, o de la fidelidad, o de la castidad. Pasemos a hablar un poquito, brevemente, unas palabras de los mandamientos de la ley de Dios, ese decálogo que le dio Dios a Moisés, ¿se acuerdan? También en la Escritura hay un párrafo del Evangelio cuando un joven rico le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Y cuáles son los mandamientos? Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor se refiere a este decálogo, estas 10 palabras del Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés, que contienen un resumen de los principales elementos de la ley moral. Este decálogo, visto a la luz del Nuevo Testamento y en su conexión con la caridad, indican el camino de la salvación. Y la Iglesia enseña estos 10 mandamientos en la catequesis y también añadiendo algunas de las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, San Pablo habla justamente de muchos temas vinculados justamente a la moral, vinculados a lo que es el pecado, vinculados a lo que es cumplir la voluntad de Dios. Estos mandamientos, repetimos, contienen, por un lado, un conjunto de deberes graves. No robar, no matar, no levantar falso testimonio y mentir, no quitarle a la mujer al prójimo. Pero también tienen una enseñanza para vivir esa alianza con Dios, esa alianza, ¿no?, que Dios hace con el hombre, desde su creación y que va teniendo distintos momentos. Justamente en Moisés, esta alianza que es tan importante, también se ve en la práctica con esas tablas de la ley donde justamente el Señor pide a su pueblo, pide a sus hijos que vivan de esta manera, amando a Dios sobre todas las cosas, no tomando su nombre en vano, santificando las fiestas, honrando al Padre y a la Madre, etc., ¿no? ¿Qué dice el Catecismo en su número 2072? Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia el prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Estos 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Estas enseñanzas que nos da la Iglesia son también un medio para la formación moral, para la vida, para nuestra conducta, y sirve de guía que permite distinguir lo bueno de lo malo. Hasta aquí nuestro tema de hoy, de bibliografía, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, su compendio, y del Papa Francisco, la catequesis, que comenzó. Hoy, el primer video, vimos sobre los mandamientos, que Dios mediante también los iremos viendo, los iremos aprovechando, los resúmenes que salieron publicados en Rome Reports. Bien, pueden encontrar entonces los videos anteriores en el sitio web www.latele.com.be y en la lista de reproducción de YouTube o en Instagram. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.